Bueno, ustedes, les cuento, no sé si el doctor ya les había dicho, que van a tener esta semana su primera evaluación de laboratorio. ¿Qué va a ser la evaluación de laboratorio? No se asusten, no es un examen todavía, va a ser una guía valorada en 100%, puntos oro, no me pregunten, porque eso el doctor lo va a decidir ya después cuando tengan todas las notas de exámenes. Yo le voy a pasar mis notas de laboratorio. Entonces él me dijo que aproximadamente vamos a hacer 2 guías de parcial. Entonces esta semana van a presentar la primera el sábado a las 5 p.m. Van a tener máximo para mandármela a mi correo. En la guía que yo les voy a mandar, ahí va a aparecer el correo al que lo tienen que enviar. Así que presten atención porque la guía viene de esto que les voy a enseñar. Uy, espérenme, que hay alguien tratando de unirse. Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver un repaso de estadística y las propiedades de los estimadores, y lastimosamente no me voy a poder detener como a responder sus preguntas en este momento porque es algo largo. Entonces, si ustedes tienen como una pregunta en el momento, pueden apuntarla y escribirme en la WhatsApp después, no se preocupen. Así que vamos a comenzar. Primero vamos a comenzar con conceptos bien básicos, que por ejemplo, espérenme, que hay gente que no puede entrar. Discúlpenme, que no encuentran la sala. Espérenme. Ok, bueno, hoy sí, ya discúlpenme. Bueno, entonces vamos a ver el concepto de variable aleatoria. Este es como un concepto como más, digamos, digerible en comparación al otro que tiene el doctor, pero yo prefiero que se aprendan el concepto más técnico porque es lo que un economista debe aprender a expresarse de esa manera, ¿verdad? Entonces, podemos decir que también es una función del espacio muestral al conjunto de estados. También podemos ver que hay dos tipos, una variable discreta y una variable continua. Una variable discreta es una variable que solo toma una cantidad finita o una cantidad infinita contable. He aquí la palabra clave, contable de valores. Ejemplo, una variable de Bernoulli o una variable binaria. O también pueden decirle una variable dicotómica. En programación también hay bastantes de estas variables que toman, digamos, valores de 0 y 1, por ejemplo. Entonces, sí, la variable aleatoria continua, una variable X, es una variable aleatoria continua si la probabilidad de que la variable aleatoria tome cualquier valor real es 0. En cualquier aplicación se observará algún valor de la variable aleatoria. Y tiene sentido, pues si ustedes están haciendo una investigación, es muy probable que una variable que resultó de un experimento tome un valor, ¿verdad? Entonces dice, la idea es que los valores que pueda tomar una variable aleatoria continua X son tantos que no es posible contarlos o hacerlos coincidir con los enteros positivos. De manera que la consistencia lógica indica que X puede tomar cada uno de estos valores con probabilidad 0. No sé si ustedes se acuerdan que en estadística 1 les decían, bueno, variable discreta ustedes cuentan, variable continua ustedes miden. Bueno, esa es como la manera muy sencilla de explicar esta diferencia. Entonces ahora vamos a ver la función de densidad de probabilidad. Este concepto es algo, como les digo, de repaso. Se supone que ya tuvieron que haberlo visto, pero yo estoy consciente que en estadística ustedes no lo vieron. La FDP o función de densidad de probabilidad de X resume la información concerniente a los valores que puede tomar X y a sus correspondientes probabilidades. Es decir, f de X es igual a
P sub i, siendo i valores 1, 2 hasta n, donde P sub i es igual a la probabilidad x igual a x. En otras palabras, para cualquier número real x, f de x es la probabilidad de que la variable aleatoria x tome ese valor determinado. Esto es para el caso discreto, porque ven que puede tomar un valor en específico, ¿verdad? La función de densidad de probabilidad acumulada, si x es cualquier variable aleatoria, entonces para cualquier número real x con distribución continua, su función de densidad acumulada está definida por la siguiente función. F de x es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual a x. Dado que no tiene sentido analizar la posibilidad de que una variable aleatoria continua tome un determinado valor, la f de p de una variable de este tipo solo se usa para calcular eventos que comprenden un rango de valores. O sea, esta f de p es discreta, f de a es continua, ¿ok? Acumulada. Para que ustedes tengan una mejor idea de la función de densidad acumulada, les enseño este grafiquito que también pueden verlo en Bullrich, en el libro de Bullrich que les pasé. Dice aquí, la f de a que corresponde a esta gráfica es f de x es igual a la probabilidad de que x esté entre a y b. Así, miren, esta área es la función de densidad acumulada. Sí, como ven aquí, es decir, la probabilidad de que x se encuentre entre a y b, y es el área bajo la f de p entre los puntos a y b. Ok, ahora la distribución conjunta, esto también está en la diapositiva del doctor, si ustedes lo leen, ahí está. Dice, sean x y y variables aleatorias discretas, entonces x, y tiene una distribución conjunta descrita completamente por la función de densidad de probabilidad conjunta de x, y. Es decir, f de x, y es igual a la probabilidad de x es igual a x, y igual a y. O sea, la probabilidad de que variables tanto x como variables y tomen respectivos valores individuales, ¿verdad? Y si x y y son continuas, también se puede definir una f de p con el uso de integrales. O sea, este es el caso discreto. También, si ustedes quieren ver la integral, también la continua, también se puede con integrales. Hay un caso en el que la f de p conjunta se obtiene con facilidad si se cuenta con las f de p de x y de y. En particular, se dice que las variables aleatorias x y y son independientes si y solo si f de x, y es igual a f de x por f de y. Es decir, el producto de ambas es igual a la función de probabilidad conjunta, ¿verdad? La distribución conjunta. Y cuando se tiene más de una variable aleatoria, a las f de p individuales se les suele llamar función de densidad de probabilidad marginal para distinguirlas de la f de p conjunta. Es decir, esto de acá es una función de densidad de probabilidad marginal. Esto de aquí también es una función de densidad de probabilidad marginal. Y esto es la función de distribución conjunta. Miren. Entonces así pueden hacer esa diferencia. También tenemos la distribución condicional, lo más que se puede saber acerca de cómo afecta x a y. Las distribuciones condicionales son lo que más se utiliza en econometría. Así que esto es full necesario que lo entiendan. Dice, lo que más se puede saber acerca de cómo x afecta a y está contenido en la distribución condicional de y dado x. Miren también, f de y dado x es igual a la probabilidad de que y tome un valor de y, dado que x toma un valor de x. Una característica importante de las distribuciones condicionales es que si x y y son variables aleatorias independientes, conocer el valor que toma x no dice nada acerca de la probabilidad de que y tome diversos valores y viceversa. ¿Qué quiere decir esto? Vaya, por ejemplo, ustedes les dicen, hágame una investigación de sus notas, dado que usted consume, un ejemplo que me pusieron a mí en Métodos y Técnicas 1, chocolate. Si usted consume chocolate, ¿cuál es el efecto que va a tener en sus notas? O sea, ¿ustedes sienten que esas dos variables están relacionadas? Pues les cuento que no es muy lógico buscar una relación de esa manera, y en realidad la prueba no se resolvía porque el licenciado al final dijo que eso no tenía ninguna relación y por qué íbamos a conducir ese tipo de
de ejercicio, porque lo íbamos a desarrollar, ¿verdad? Obviamente si hay un trasfondo que puede ser como científico, como que impulsa la serotonina del cerebro y eso te hace concentrarte más, no sé, ¿verdad? Puede haber una explicación científica, pero si lo vemos de una manera así como racional, no hay una relación directa, digamos, no hay una dependencia, digamos. Entonces, en ese caso, en casos como este, digamos que X y Y de manera previa son independientes, entonces se puede decir que si nosotros tomamos la función de Y dado X, nos puede dar ya sea la función de X. Y digamos, si también son X y Y son independientes, si tenemos la función de Y dado X, eso nos puede dar la función de Y individualmente, miren. Pero sabiendo, muy importante, que X y Y son variables aleatorias independientes, ¿ok? Ok, otra cosa que les quiero decir al inicio, que yo estaba tratando de entender estas distribuciones, yo decía como, ok, pero ¿cuál es una diferencia como más exacta? Entonces hay un ejemplo en Goodrich que me gustó bastante, que dice que un empresario compra un ticket de avión de primera clase, por ejemplo. En la distribución conjunta se podría evaluar esa situación como es empresario y compra un ticket de primera clase. Y en la distribución condicional se podría hacer como compra un ticket de primera clase dado que es un empresario. ¿Ven la diferencia? Entonces ese es como un ejemplo como más claro para que les sigan agarrando a la diferencia entre las distribuciones. Ok, entonces ahora vamos a ver las propiedades de la sumatoria. Esto es algo que es súper básico, pero yo sé que tal vez no lo vieron bien en estadística o tal vez en macro no le prestaron atención, no sé, ¿verdad? Pero vamos a hacer este repasito. Para toda constante C, la sumatoria de C es igual a n por C, n siendo este número que está acá arriba. Y si toman un ejemplo con números, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 2 es igual a n por 2. Por ejemplo, si aquí saliera un 3, ustedes van a poner 3 por 2, 6. Y si analizan, tiene mucho sentido, porque esto estaría diciendo que este 2 se va a sumar desde 1 hasta n, es decir, 2 más 2 más 2, y eso da 6. Y acá, si ustedes ponen un 3, que sería el 3 que sale acá, 3 por 2, 6, ¿ok? Entonces esa es la lógica más o menos detrás de las sumatorias. Por lo que se puede decir que la sumatoria de desde i igual a 1 hasta n de 1 es igual a n, porque aquí hay un 1 imaginario, ¿verdad? Un 1 invisible. Entonces esto es importante que lo sepan. Bueno. Después, las propiedades de la sumatoria, la siguiente es que si hay una constante multiplicando con una variable x o y, una variable aleatoria, esta constante puede salir de la sumatoria. Mira, solo queda sumatoria de x y c queda fuera, ¿ok? Si hay un conjunto de n pares de números y a y b son constantes, entonces tenemos esta función acá dentro de la sumatoria. Y pueden salir, miren, las constantes de la sumatoria. Solamente queda la sumatoria de x y la sumatoria de y con sus respectivas constantes afuera. Otra propiedad es que son las cosas que no son válidas. La sumatoria de x entre y es muy diferente a la sumatoria de x entre la sumatoria de y. O sea, x entre y no es lo mismo sumatoria de x entre sumatoria de y. Y tampoco se puede decir que la sumatoria de xy por yi es lo mismo que la sumatoria de xy por la sumatoria de y. Eso no se puede decir. Así que sigamos. Ahora vamos a ver por qué les expliqué lo de la distribución conjunta, la distribución condicional, función de densidad de probabilidad, por esto. Porque una de las características de las distribuciones de probabilidad, son las medidas de tendencia central, o sea, los valores esperados. La esperanza, el promedio, como quieran decirle. Si x es una variable aleatoria, el valor esperado de x se denota e de x, o algunas veces mu de x o simplemente mu. Al valor esperado también se le suele llamar media poblacional, en especial cuando se quiere hacer énfasis en que x representa una variable poblacional. La definición precisa del valor esperado es más sencilla de dar cuando x es una variable aleatoria discreta que toma un número finito de valores, por ejemplo, de xy a xn. Sea f de x la función de densidad de probabilidad de x o frecuencias relativas, recuerden esto,
el valor esperado de x es el promedio ponderado, es decir, e de x es igual a xy por la función de probabilidad de x1, más x sub 2 por la función de probabilidad de x sub 2, más hasta llegar a x por n, x sub n, por la función de x sub n. Y toda esta suma que sí puede expresarse como la sumatoria de x sub y por la función de densidad de probabilidad de x sub y esto siendo mu. Miren, ¿por qué dice que es un promedio ponderado? Porque las x se multiplican con las funciones de densidad de probabilidad que también se les pueden llamar frecuencias relativas. ¿Qué son frecuencias relativas? A ver, no sé si ustedes hicieron esto en estadística 1, pero cuando nos ponían a hacer como unas tablitas que ponían como, ay, a ver cuántos alumnos en la clase sacaron 60. Entonces contaban 1, 2, 3, ok, 3 alumnos de el total de 50. Entonces 3 entre 50 sería una frecuencia relativa, una probabilidad. Sería el valor, en el caso discreto, este valor de aquí multiplicado por x. Esta sería la ponderación de el valor esperado. Entonces sigamos viendo. El valor esperado, recordemos que la media aritmética de una variable estadística se definió como x barrita es igual a x1, x2 hasta xn entre n. Es equivalente a escribir x barrita es igual a la sumatoria de xy por 1 entre n. Y esto, como ustedes vieron en las propiedades de la sumatoria, esto se puede ver como una constante y puede salir de la sumatoria, miren. Es decir, es la esperanza de una variable cuyos valores aparecen todos con la misma probabilidad, 1 entre n. Y ustedes dicen, aquí solo hay una sumatoria. ¿Por qué está hablando de esperanza? Porque la sumatoria combinada con un entre n, como ven aquí, es la esperanza en sí. Entonces ustedes ven, sumatoria entre n, ok, esperanza, como lo que el doctor les enseñó aquí abajo, creo. Vamos a ver en esas diapositivas. Aquí miren, 1 entre n, sumatoria, miren. Entonces, para que vayan haciendo la conexión entre ambas cosas, ¿verdad? Entonces, dice, es decir, es la esperanza de una variable cuyos valores aparecen todos con la misma probabilidad, 1 entre n, donde 1 entre n es el valor de la función de densidad que se puede tomar. Si una variable estadística la representamos por sus valores x sub y sus frecuencias relativas son f sub i entre n sub i entre n, entonces la media aritmética se puede escribir como x barrita es igual a la sumatoria de x sub i por f sub i. Recuerden que f sub i en este caso está representada como ni entre n. Así que si ni es igual a 2 y n es igual a 3, entonces el valor que estaría con la sumatoria sería 2 tercios. Y esto es f sub i. Y esto es lo que representa el valor de la ponderación, es decir, la probabilidad de ocurrencia. Por eso se le llama valor esperado, se utiliza para más o menos tratar de predecir la relación que hay entre algunas variables o tal vez no del comportamiento de manera directa, pero sí como las relaciones que tienen dos variables o tres variables, digamos. Entonces, por esto es que el valor esperado es tan importante porque involucra probabilidades. Entonces, si x es una variable aleatoria continua, la variable toma infinitos valores. El equivalente continuo de la suma es la integral. Miren, como les decía al inicio, la función de densidad acumulada tiene una sumatoria. ¿Por qué? Porque representa un área, más o menos un rango. Entonces, el valor esperado de una variable continua también tiene una integral. Y aquí esta es la forma general. No vayan a pensar que van a tener que hacer de más infinito, de menos infinito a más infinito, ¿verdad? No, sino que son integrales definidas. Y aquí, digamos, van los rangos. Entonces se tiene que el valor esperado de x es igual a la integral definida de x por su función de densidad acumulada. Y esto también se le conoce como mu o mu de x, como ustedes quieran.
Es decir, la integral definida de x por la función de densidad acumulada. Esto. Porque acuérdense que el valor esperado es un promedio ponderado. Entonces ahora vamos a ver las propiedades del valor esperado, las super esperadas propiedades. El valor esperado de x también puede ser mu de x, como les dije. En el caso discreto es la sumatoria de x por la función de densidad de probabilidad, ¿verdad? De x. Y si g de x es alguna función de x, o sea, g de x, esta puede ser una función cualquiera. En el caso continuo, el valor esperado de g de x es igual a la integral de g de x por la función de x. Y esto es igual al valor esperado de g de x. Es decir, si aquí hay una función, se multiplica esa función por la función de densidad acumulada, ¿ok? Y se le saca la integral. Después, para toda constante c, el valor esperado de c es igual a c, porque esto es una constante, el valor es el mismo, así que por eso el valor esperado de una constante es igual a la constante. Para toda constante c, si tengo dos variables aquí adentro, el valor esperado de c por x, se puede sacar la constante de la esperanza, miren, así como esta propiedad decía, c queda fuera por el valor esperado de x. Para toda constante c, el valor esperado de x más c es igual a valor esperado de x más c. ¿Por qué? Porque se aplicó propiedad distributiva como les explicaba el doctor, y esta sí es una variable aleatoria, entonces puede tener e de x, pero esta como es una constante, entonces se aplica esta propiedad. Todas las propiedades van relacionadas, podríamos decir. Después tenemos, para todo par de constantes a y b, el valor esperado de ax más b, vamos a hacer distributiva, entonces sale la a de la esperanza, miren aquí, y queda el valor esperado de x, y como la esperanza de b, que es una constante, es b, solo se copia. Después, con dos variables aleatorias, x y y, valor esperado de x más y es igual al valor esperado de x más el valor esperado de y. Siendo a y b constantes y x una variable aleatoria, valor esperado de a más x por, todo multiplicando por una constante, se hace lo siguiente. Puede simplemente copiarse a, que es una constante, que ya se sabe que es lo mismo, valor esperado de a es a, más el valor esperado de x. Y podemos simplemente copiar la constante, miren. O pueden aplicarle distributiva aquí también y quedaría AB, B quedaría fuera de la esperanza y quedaría E de X, ¿ok? Después, con dos variables aleatorias y si X y Y son independientes, esto es muy importante, ¿ven? Si X y Y son independientes, hasta me acuerdo que el doctor se los mencionó aquí, en el papelito ese que hicieron el 27, esto de aquí, miren, lo mismo, para que ya vayan viendo que el laboratorio va acorde a lo que el doctor va enseñando y ustedes puedan comprender mejor. Si x y y son independientes, se puede decir que el valor esperado de x por y es igual al producto del valor esperado de x por el valor esperado de y, ¿ok? Solo si x y y son independientes. O sea que si ustedes no me vayan a decir como, ay, tengo dos variables aquí adentro, voy a aplicar distributiva, así de un solo. No, primero tienen que decir si x y y son independientes, se puede decir esto, se puede hacer esto. Siendo x y y variables aleatorias, las cosas que no son válidas, al igual que la sumatoria, no es lo mismo tener el valor esperado de x entre y a tener el valor esperado de x entre el valor esperado de y. Y si ustedes lo hacen con números, van a ver que es cierto. No es lo mismo el valor esperado de, no sé, 1/3 a el valor esperado de 1 entre el valor esperado de, no sé, 3, digamos, por ejemplo. Eso siendo como una función, ¿verdad? Imagínense una función. Después tenemos la esperanza condicional, como les dije, las distribuciones condicionales son extremadamente importantes. Entonces, vamos a ver la esperanza condicional, que tiene algunas cosas extra diferentes a la esperanza normal. Sea y la variable explicada, esto es importante, para que ustedes noten esta diferencia de a dónde va qué variable dentro de lo dado.
Si y es la variable explicada y x es la variable explicativa, si y es una variable aleatoria discreta que toma valores de y1 hasta yn, entonces el valor esperado de y dado x es igual a la sumatoria de y por la función de distribución condicional. Y si las variables son continuas, tienen la misma forma, solo que se integra para encontrar la esperanza de y dado x. Tiene la misma forma, o sea, esto solamente se sustituiría por una integral, ¿ok? Después, las propiedades de la esperanza condicional. Tenemos que el valor esperado de c de x dado x es igual a c de x para toda función c de x. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes tienen una función de x y la condicionan a x, entonces va a dar la misma función, la mismita. En este caso, si digamos tendrían c de y dado y, sería lo mismo, c de y, ¿ok? Porque estamos condicionando algo a lo mismo, digamos. Entonces después tenemos el valor esperado de k más z dado x. Es igual al valor esperado de k dado x más el valor esperado de z dado x. ¿Ven? Se hizo también como una distributiva, solo que acuérdense que a la esperanza condicional se va como arrastrando el dado x, ¿ok? Después, dadas las funciones a de x y b de x, ven, se parece a esto de aquí. La esperanza de a de x multiplicado por y más b de x dado x se expresa de la siguiente manera. A de x puede salir de la esperanza porque es una función de x, entonces puede sacarse como si fuera una constante. Miren, como esto. Sale afuera de la esperanza y se condiciona y. También se puede hacer lo mismo para la constante p. Bueno, no es una constante, es una función de x. Para la función de x, si la condicionas a x, también te queda b de x. Y un ejemplo para que entiendan mejor esta propiedad, el valor esperado de x por y más 2x a la 2 dado x. Bien, vamos a aplicar una distributiva en nuestra mente así. Y sacar la x, porque es una función de x. Y dado x, queda nada más, porque está acá. Y también condicionamos 2x a la 2 y solo queda 2x a la 2 porque es una función de x. Vamos a la siguiente. Si x y y son independientes, miren que a cada rato menciona esto, si x y y son independientes, entonces es algo que ustedes tienen que tomar en cuenta siempre. El valor esperado de y dado x es igual a e de y. Porque como les dije, en las distribuciones condicionales también se puede decir lo mismo. Si la distribución de y dado x y x son independientes, también se puede decir que f de y, nada más, ¿ok? Y ahora tenemos la ley de las esperanzas iteradas. Esta ley de las esperanzas iteradas la vamos a usar cuando veamos la insesgadez, que la vamos a ver hoy también. La insesgadez utiliza esta forma, o sea, esto de aquí, la ley de las esperanzas iteradas. Esta ley, ustedes véanla como lo que es, como una ley. Ya está determinado que esta es la forma de la función y estipula que la esperanza de la esperanza condicionada de y dado x es igual a la esperanza de y. Miren, si ustedes hacen esto digamos, en Excel, se ponen ahí a jugar como, bueno, voy a condicionar estas dos variables y a esta esperanza de esas dos variables condicionadas le voy a aplicar la esperanza, pueden observar el comportamiento de las esperanzas, ¿verdad? De los resultados, pueden irlo viendo. Propiedades de la varianza. Estas son otras propiedades importantes. La varianza de una constante es cero y tiene mucho sentido porque ustedes se acuerdan de la forma que hemos estado viendo desde estadística 1 de la varianza, que es, por ejemplo, x menos la media de x al cuadrado. Entonces, si una constante es, por ejemplo, 1 menos 1 a la 2, eso es cero. O es un ejemplo, ¿verdad? Es una constante, el valor siempre es el mismo. Entonces, por eso es cero. Para cualesquiera constante a y b, la varianza de a por x siendo una variable aleatoria, más b, vemos que aplicamos también una distributiva y solo queda la varianza de a de x más la varianza de b, y como la varianza de b es 0, no se pone,
Y como tenemos la varianza de a por x, podemos sacar la constante de la varianza, solo que en este caso sale al cuadrado. ¿Por qué? Porque la varianza, como les dije al inicio, su forma normal está elevada al cuadrado. Entonces, cuando nosotros sacamos algo de ahí, tiene que ir elevado al cuadrado. Después, para todas las constantes a y b, tenemos la varianza de ax más by. Vamos a hacer de nuevo distributiva. Miren, sacamos la constante al cuadrado más sacar la constante al cuadrado, y ahora esto tenemos la covarianza de 2 por las constantes, por a y por b. Esta es la propiedad, esta es la forma que ustedes tienen que tomar en cuenta si tienen dos variables aleatorias, por ejemplo, y le están pidiendo hacer propiedades de varianza. Empleando la sumatoria, se tiene que, si tenemos la varianza de una sumatoria a sub i por x sub i es igual a la sumatoria de a sub i a la 2 por la varianza de x sub i. Miren, se hizo lo mismo, ¿sí? Como que se sacó la varianza. Y si ven, esta varianza de aquí entró. Entró primero la varianza acá y saqué la constante. Entonces ese es el orden en el que ustedes tienen que aprender a trabajar. Pues, otras propiedades importantes, las propiedades de la varianza, al igual que el valor esperado, tenemos que la varianza de x entre la varianza de y es diferente a la varianza de x entre y. Y generalmente suele no ser cierto que la varianza de xy es igual a la varianza de x por la varianza de y. La varianza también puede expresarse de la siguiente forma. Miren esto. Esto de aquí es la forma tradicional en la que nosotros expresamos la varianza, ¿verdad? O bueno, tal vez en estadística 1 nosotros lo que mirábamos era sumatoria entre n aquí, ¿verdad? Y como habíamos hablado, la sumatoria entre n se puede poner ya e, valor esperado. Pero también hay otra manera de expresarlo, que es el valor esperado de x al cuadrado menos el valor esperado de x al cuadrado. Ven que hay una diferencia. Esperado de x a la 2, el a la 2 está con x, y acá el a la 2 está en toda la expresión. Acuérdense que mu de x también es el valor esperado de x. Entonces, ojo con esto. Y esto también se puede expresar como sigma cuadrado de x, ¿verdad? Les voy a demostrar cómo conseguí esto. Esta demostración usualmente no se enseña, pero yo les estoy dando este regalito porque en la guía me van a tener que hacer una demostración. No es esta misma, pero van a tener que hacer una demostración. Esos son los 5 puntos más regalados que les voy a dar. O sea, no, les estoy regalando como 10 puntos en esa guía que les puse. Así que aprovechen, la verdad. Después no voy a ser tan regalona. Entonces tenemos como demostración que la forma inicial de la varianza, aplicamos producto notable, miren, a la 2 menos 2 por a por b más b a la 2. Después empezamos a aplicar propiedades de la esperanza matemática. La propiedad distributiva. Miren, la esperanza todas. Después hago otra propiedad que es sacar la constante. En estos casos, mu de x se trata como una constante en este tipo de demostraciones. Y sí tiene sentido porque cuando se acuerdan que sacaban ustedes la varianza de x menos x barrita a la 2, x barrita siempre es el mismo valor para todo, ¿verdad? Siempre el mismo promedio de la población o la encuesta o lo que sea que ustedes sacaron. Entonces se trata como una constante y se saca. Y queda e de x más el valor esperado de una constante, la constante. E de x a la 2 menos mu de x por mu de x, porque se acuerdan que el valor esperado de x también se puede representar por mu de x, más mu de x a la 2. Entonces aquí hay dos de estos mismos, queda mu de x a la 2 también. Entonces menos 2 más 1 queda menos 1 aquí, miren. Entonces ya esta es la otra manera en la que se puede demostrar la varianza. Ok, entonces ahora vamos a ver otras propiedades importantes también.
La varianza constante se suele representar con un sigma. Aquí me equivoqué, aquí es sigma cuadrado, ¿verdad? Entonces esa notita tómala en cuenta. Propiedades de la varianza condicional. De nuevo, lo que más se evalúa en econometría es la varianza condicional. Entonces tenemos, si X y Y son variables independientes, entonces la varianza de Y dado X es igual a la varianza de Y. Lo mismo que con las esperanzas, digamos. Suponiendo que existen todas las varianzas y que éstas sean finitas, la ley de la varianza total estipula que la varianza de X es igual al valor esperado de la varianza de X dado Y más la varianza del valor esperado de X dado Y. Esta es una forma, esta es una ley, esto ya está estipulado así. Pueden también probarlo, como les dije, la ley de las esperanzas iteradas. Pueden empezar a hacer ejercicios si ustedes quieren, ¿verdad? Para poder comprender mejor estos resultados. Pueden buscar información de la ley de la varianza total, pueden hacer lo que quieran. También tenemos que la homoelasticidad se suele expresar como la varianza de U siendo los errores, dado X es igual a sigma. Esto lo vamos a ver cuando veamos corte transversal ya mejor. Entonces, para que lo tengan presente. Ahora vamos con las propiedades de la covarianza. Tenemos la covarianza de X, Y es igual al valor esperado de X menos el valor esperado de X. Bueno, el valor esperado de todo esto, ¿verdad? X menos el valor esperado de X por Y menos el valor esperado de Y. O también puede expresarse como covarianza X, Y es igual al valor esperado de X menos mu de X por Y menos mu de Y. Esto es la misma manera, ¿verdad? Expresada. Después la covarianza de A por X. Mande. ¿Alguien está haciendo una pregunta? Madeline. Creo que solo se le encendió el micrófono. Ah, bueno, sí. Bueno, entonces tenemos aquí la covarianza de AX, BY es parecido a lo que les había enseñado en la varianza también. Tenemos las constantes afuera y la covarianza de X, Y. Miren. Y recordar que si X y Y son independientemente distribuidas, entonces la covarianza de X, Y es igual a 0, pero no viceversa. O sea que si las covarianzas les da 0, no van a decir, ah, entonces X y Y son independientemente distribuidas. No, no es suficiente. Es primero, X y Y son independientemente distribuidas, entonces la covarianza es eso. No es, si la covarianza es eso, esto es independiente. No, eso no se puede. Ahora vamos a ver propiedades del límite en probabilidad, perdón. Esto se lee como P-límite, el PLIM, el límite en probabilidad. Si ustedes quieren aprender más del P-límite, le hace el teorema de Lindenberg-Levy, creo que se llama, el teorema central del límite, la ley de los grandes números, la ley débil de los grandes números. O sea, eso yo estoy pensando, estoy deseando que ya lo hayan buscado, ya lo hayan leído, porque el doctor ya se los mencionó en clase. Entonces tenemos las propiedades. El P-límite de X más Y se puede aplicar distributiva al igual que el valor esperado. P-límite de X más el P-límite de Y. El P-límite de X entre Y, miren, este es el único caso de todo lo que hemos visto que sí se puede hacer esto. P-límite de X entre P-límite de Y. Miren, sí se puede. Ahora, P-límite de X barrita es igual a la esperanza de X según la ley de los grandes números. ¿Ok? Esto también les digo que yo espero que ustedes ya hayan leído y digan, ah, es cierto. Y entiendan esa propiedad. Ahora, si yo le asigno valores al P-límite de, por ejemplo, variable T, y al P-límite de la variable U, por ejemplo, si yo le asigno alfa, le asigno beta, puedo hacer estas mismas funciones también, como el P-límite de T más U es igual a alfa más beta. El P-límite de T por U es igual a alfa por beta. El P-límite de T entre U es igual a alfa entre beta, siempre que beta sea distinto a 0, ¿verdad? Porque no vamos a dividir entre 0. Entonces vamos a ver la siguiente.
Ahora vamos a comenzar a hablar de la exogeneidad. Esa tal exogeneidad que a cada rato se menciona que, bueno, vamos a verlo. La exogeneidad puede ser débil, se expresa de la manera la esperanza de U por X, U siendo los errores, es igual a 0. Estricta, la esperanza de U dado X es igual a 0. Contemporánea, la esperanza de U de T dado X de T es igual a 0. Esto suele estudiarse en serie de tiempo. Esta tenganla presente cuando estudiamos series de tiempo, vamos a mencionarla y vamos a ver qué ondas. Y el trasfondo de la exogeneidad estricta. Después van a ver por qué les estoy mencionando solamente la exogeneidad estricta aquí. Tomando como ejemplo un modelo y sub i es igual a beta 0 más beta 1 por x más u, los errores, se puede hacer una suposición acerca de u. En tanto el intercepto, vean esto, en tanto el intercepto beta 0 aparezca en la ecuación, nada se altera al suponer que el valor promedio de U en la población es 0. Matemáticamente, el valor esperado de U es igual a 0. Esto que acabo de decir. Este supuesto no dice nada acerca de la relación entre U y X, porque ven, solo está definiendo U aquí. El valor esperado de U es igual a 0. Solo afirma algo acerca de la distribución de los efectos no observables, o sea, los errores, en la población. Cuando U y X son variables aleatorias, se puede definir la distribución condicional de U dado cualquier valor de X. En particular, para cada X se puede obtener el valor esperado o promedio de U en la porción de la población descrita por el valor de X. El supuesto crucial es que el valor promedio de U no depende del valor de X. Este supuesto se expresa como valor esperado de U dado X es igual al valor esperado de U, como aquella que les expliqué yo, que si se asume que X y Y no están relacionadas, es decir, son independientes, se puede decir que el valor esperado de Y dado X es igual a E de Y, ¿verdad? Una de las definiciones, una de las propiedades que les mencioné por ahí de la esperanza condicional, esto se está aplicando en modelo ya, pero hablando de los errores y de las X, ¿ok? Cuando se satisface este supuesto, se dice que U es media independiente de X. Por supuesto, la independencia de la media es una consecuencia de la independencia entre U y X, ¿ven? No es como porque esto es esto, U y X son independientes, no, sino que es porque U y X son independientes es que da esto. Un supuesto usado frecuentemente en probabilidad y estadística básica. La combinación de los dos supuestos anteriormente mencionados, es decir, E de U es igual a 0 y E de U de dado X es igual a E de U, da paso al supuesto de exogeneidad estricta. Miren, como E de U es igual a 0, entonces yo voy a poner el 0 aquí. E de U dado X es igual a 0. Este supuesto trata de representar la no existencia de una relación entre los valores no observables del modelo y la variable independiente. Y tiene mucho sentido, porque si el doctor les mencionó lo de los errores, que yo creo que sí lo hizo, vamos a ver. Aquí, ajá, sí, aquí están, miren, errores, errores, hasta se los condicionó aquí, les explicó del cumplimiento de exogeneidad. Entonces, cheque, yo asumo que ustedes ya han escuchado de eso, ¿verdad? Entonces, sabemos que los errores pueden ser otras variables que no se incorporaron como variables explicativas en el modelo. Entonces, no queremos que haya una relación entre los errores y esa variable o variables explicativas. Ahora sí, podemos empezar a hablar de las propiedades de los estimadores porque ya sabemos de la exogeneidad estricta. Ya sabemos qué es. Con los ejercicios prácticos, o sea, matemáticos, que vamos a hacer ahorita dentro de un momento, van a ver ustedes por qué la insesgadez tiene que ver con la exogeneidad. Entonces, insesgadez. Si un estimador beta, este es el estimador porque tiene el gorrito, esto se llama beta hat, es insesgado si la esperanza de beta hat es igual a beta, es decir, el valor poblacional, el valor estimado. Si un estimador es insesgado, entonces su distribución de probabilidad tiene un valor esperado igual al parámetro que se supone estimará.
La insesgadez no significa que la estimación que se obtuvo una muestra particular sea igual a beta 0 o incluso muy cercana a beta. O incluso muy cercana a beta. ¿Por qué? Porque puede ser que no encontremos beta, porque los valores poblacionales son muy difíciles de encontrar. O sea, que es imposible porque ustedes nunca van a tener a toda la muestra. Si ustedes levantan una encuesta, incluso, digamos, las encuestas que aplica el INE no es a toda la población. O sea, eso se supone que debería ser, esa es la intención, pero nunca es a toda la población universo. Muy raro que se cumpla, es casi imposible. Entonces no podemos nosotros decir, este es el beta del modelo. No, podemos decir, este es el beta estimado que puede ser cercano al beta poblacional, ¿ok? Entonces, por el contrario, si se pudieran sacar indefinidamente muestras aleatorias en Y de la población, calcular una estimación cada vez y después promediarlas en todas las muestras aleatorias, se obtendría beta. Pero imagínense qué montón de promedio sería promedio más el promedio más el promedio más el promedio, el promedio. O sea, qué difícil levantar una investigación o una encuesta así, ¿verdad? Sería mucho dinero, mucho tiempo, mucho esfuerzo y sería, bueno, como que no muy realista. Entonces, por eso se hacen estas aproximaciones. Este experimento mental es abstracto, pues en la mayoría de las aplicaciones solo se tiene una muestra aleatoria con la que trabajar. Para demostrar insesgadez se utiliza el supuesto de exogeneidad estricta, ¿ok? Entonces, sigamos. Vamos a ver la consistencia. Un estimador se considera consistente si la probabilidad que éste caiga en el intervalo del valor poblacional tiende a 1 cuando el tamaño de la muestra crece auxiliándose de la ley débil de los grandes números. Usted dice, ¿cómo es esto que la probabilidad tiende a 1? No lo entiendo. Bueno, esto pueden verlo mejor aquí en estas diapositivas. Vamos a ver. Aquí lo menciona. Miren, esto que les dice aquí, esta forma, esta es la explicación. Un estimador se considera consistente si la probabilidad que se caiga en el intervalo del verdadero valor poblacional tiende a 1 cuando el tamaño de la muestra crece. Esa cosa rara que ustedes ven en estas diapositivas quiere decirles esto. No debería decírselos porque yo estoy deseando que ya hayan investigado ustedes, ¿verdad? Pero es una ayudita. Entonces, esto quiere decir que el P límite del estimador es igual al valor poblacional. Para demostrar consistencia se utiliza la exogeneidad débil. La consistencia es un requisito mínimo para tener un buen estimador. Hay estimadores, por ejemplo, ¿qué es un estimador? Tal vez no, ustedes no lo sepan. Por ejemplo, la media es un estimador, la varianza es un estimador, la desviación es un estimador. La desviación, les cuento, es un estimador sesgado, pero es consistente. Entonces, a veces los estimadores pueden ser sesgados, pero si cumplen el requisito mínimo de consistencia, pueden utilizarse. ¿Y por qué digo yo que la desviación no es un estimador sesgado? Ustedes traten de hacerlo. Ya les voy a enseñar cómo hacerlo, no se preocupen. El valor esperado de la raíz de sigma al cuadrado no es igual a sigma. Les cuento. Traten de hacerlo. Y van a ver. Después, la eficiencia. Un estimador es eficiente cuando la varianza de un estimador es diferente al de otro. Es decir, yo divido la varianza de beta estimado entre la varianza de este otro estimador. Y si es mayor a 1, vamos a ver. Yo estoy esperando que alguien participe en esta. ¿Cuál sería la menor varianza entre de estos dos? Si esta fracción es mayor a 1. Vamos a ver si alguien contesta. Bueno, se lo voy a dejar de tarea, ¿verdad? Para que lo analicen, lo piensen. El estimador con una menor varianza es el que se dice que es más eficiente. La eficiencia se determina cuando se compara la varianza con otro estimador. O sea, si ustedes no tienen otro estimador, entonces no es muy posible, no es posible que digan, este es más eficiente, porque no hay nada contra lo que compararlo, ¿verdad? Entonces, cuando miremos la eficiencia, que no va a ser el día de hoy, va a ser en otro laboratorio. Hoy solo vamos a ver insecadez y consistencia demostrado. No se preocupen, en la guía no se lo estoy pidiendo porque no lo vamos a ver hoy.
van a ver que tienen que compararse las varianzas de dos estimadores para poder determinar cuál es el más eficiente. Y el que tenga la menor varianza es el mejor. Y tiene sentido si lo analizan. Bueno, entonces ya terminamos con la presentación teórica. Si alguien tiene preguntas de la presentación teórica, este es el momento. O me pueden escribir si quieren, si les da pena, no sé. A ver. Bueno, no creo que hay preguntas. Entonces vamos a comenzar con los ejercicios ya resueltos en clase. Vamos a ver. Vamos a comenzar con un ejercicio de exogeneidad. Si tenemos el modelo, este siguiente modelo, y es igual a x inversa por beta más u, donde beta es un parámetro, responde verdadero o falso justificando la respuesta. Si el valor esperado de u dado x es igual a 0, entonces se puede decir que el valor esperado de u por x es igual a 0. O sea, ¿qué nos está diciendo esto? E de u dado x es igual a 0, exogeneidad estricta. Vamos a ver, voy a poner la diapositiva de exogeneidad para que estén bien. Exogeneidad estricta, miren, E de u dado x. Acuérdense que u es el error. Ay, ya la perdí. Aquí está. Y E de u por x es la exogeneidad débil. Entonces nos está pidiendo demostrar si la exogeneidad estricta implica exogeneidad débil. Tenemos esto se demuestra de esta manera. E de u por x es igual a la esperanza de u por x dado x. ¿Por qué hago esto? Estoy aplicando la ley de las esperanzas iteradas. Ustedes ven la diapositiva, ven esto, ven la forma de la ley de las esperanzas iteradas, ustedes dicen, es lo mismo. Entonces, lo que hace la ley de las esperanzas iteradas es sacar la E aquí, aplicar las propiedades de las esperanzas condicionales, y como esta X está condicionada a X, puede salir de esta esperanza aquí afuera, miren. Y E de u de X se sabe que es 0, porque dice si E de u dado X es 0, entonces esto queda 0 por X, y la esperanza de esto es 0, 0, miren. Entonces se puede decir que es verdadero. Esa es la manera en la que se demuestra que si la esperanza de u dado x es 0, entonces la esperanza de u por x es 0. Entonces, si es verdadero, nos permite decir que si hay exogeneidad estricta, puede haber exogeneidad débil. Entonces, si alguien les pregunta, ¿si hay exogeneidad estricta, hay exogeneidad débil? Sí, sí puedes decirle, sí, sí, sí hay. Y por eso es que yo les expliqué de dónde o qué supuestos estaban detrás de la exogeneidad estricta. Porque si hay exogeneidad estricta, puede haber exogeneidad débil. La lleva como implícita, se podría decir. Y vamos a preguntarnos, ok, si hay exogeneidad débil, ¿hay exogeneidad estricta? Entonces vamos a tratar de responderlo. Si la esperanza de u por x es igual a 0, entonces la esperanza de u dado x es igual a 0. Es decir, nos está pidiendo demostrar si la exogeneidad débil implica exogeneidad estricta. Miren, exogeneidad débil, acuérdense que se representa de esta manera. Ay, bueno, aquí está, disculpen. Entonces, si se toma, por ejemplo, que u es igual a x a la 2 y x tiene media 0 y tiene una distribución simétrica, esto es como un supuesto, ustedes. E de x a la 3 es igual a 0, eso quiere decir que tiene una distribución simétrica. A ver, el tercer momento de la variable, acuérdense que es la simetría. Entonces, si yo digo e de x a la 3, el tercer momento de la variable, es igual a 0, estoy hablando de la simetría, ¿ok? Después, el valor esperado de u de x, el supuesto, esto de acá yo lo hice como, voy a suponer, ¿ok? Es como una manera de demostrar el ejercicio, no es como que yo les voy a decir, use u de x a la 2, nada que ver.
Entonces tenemos el valor esperado de x a la 2 dado x es igual a x a la 2. ¿Por qué? Porque x a la 2 es una función de x, como les había explicado en las propiedades de la esperanza condicionada. Las afirmaciones podrían ser verdaderas individualmente si u y x fueran independientes entre sí. ¿Cómo es eso? Si e de u dado x, si estas dos son independientes, sí puede ser cierto esto, y si puede ser cierto esto, pues a eso me refiero. Por eso podría ser e de u por x igual a 0 y con e de u dado x igual a 0, pero no necesariamente al revés. ¿Qué quiere decir esto? Que el enunciado es falso. Esto nos dice que si hay exogeneidad débil, no necesariamente hay exogeneidad estricta. Si esto nos hubiera dado 0, entonces podríamos decir, sí, sí es verdadero, pero como el error puede ser, hay una probabilidad de que sea una función de x, entonces no es verdadero. Por eso estamos diciendo que si hay exogeneidad débil, no necesariamente hay exogeneidad estricta, porque puede ser que el error sea una función de x. ¿Ok? Entonces esa es la explicación. Si hay exogeneidad estricta, puede haber exogeneidad débil. Pero si hay exogeneidad débil, no necesariamente hay exogeneidad estricta. ¿Ok? Esta demostración es muy importante. Así que, atento. Ahora vamos a ver el segundo ejercicio. Una introducción a los modelos lineales. Al preguntar el saldo Z en miles de euros de su cuenta de ahorro conjunta a un matrimonio tomado al azar, el marido responde X es igual a Z más U y la mujer responde Y es igual a Z más W. Se sabe que en la población de interés las variables Z, U y W son independientes. Con E de Z es igual a 5, E de U es igual a 0, E de W es igual a 0, B de Z es igual a 30, B de U es igual a 6 y B de W es igual a 4. Si el marido responde X es igual a 6, prediga de la mejor forma posible, dada la información disponible, la cantidad que respondería la mujer. Podemos usar un modelo lineal para hacer la predicción y suponer que el valor esperado de Y, dado X, es igual a beta 0 más beta 1X. Miren, aquí no hay error. Me pregunto yo, ¿por qué no hay un error aquí si está expresado de esta manera? O sea, les dejo para que averigüen esa pregunta, ¿verdad? Paso 2. Para calcular beta 1 se necesita la covarianza y la varianza. Esto porque lo sé, ya lo vamos a ver, no se preocupen. En el siguiente ejercicio vamos a demostrar por qué beta 1 necesita la covarianza y la varianza, no se preocupen. Pero ahorita vamos a suponer que ya somos crack y ya sabemos que beta 1 es igual a covarianza entre varianza. Entonces tenemos que la varianza de X, varianza X siendo el hombre, es la varianza de Z más la varianza de U. ¿Por qué? Acuérdense de las propiedades de la varianza, que si yo aplico B aquí y B aquí, puedo hacer una semipropiedad distributiva y puedo poner beta Z, B de Z más B de U. Entonces, por eso se pone esto, miren. Entonces, yo ya tengo el valor B de Z, 30, más B de U, 6. 30 más 6, 36. La covarianza es la varianza de Z, es igual a 30, la varianza de Z. Porque ambas funciones tienen un valor Z, miren. Y es igual a Z más W, X es igual a Z más U. Entonces yo digo, esta es la covarianza porque está tanto en X como en Y. 30. Entonces tengo beta 1 es igual a la covarianza entre la varianza. 30, covarianza, entre la varianza. 36. 5 sextos. Ok, sigo. Paso 3. Para encontrar beta 0 se despeja la función principal. Porque como ven ustedes necesitamos este modelo y aquí tiene beta 0, beta 1 y x, ¿ok? Entonces beta 0. Tengo y es igual a beta 0 más beta 1 por x, la función principal. Despejo para beta 0, me queda y menos beta 1 por x. Le pongo valor esperado, me queda el valor esperado de beta 0 es igual al valor esperado de y
menos el valor esperado de beta 1 por X. Yo sé que beta 0 es una constante porque va a ser el mismo. Lo único que cambia en un modelo así son los X, la variable aleatoria. Entonces el beta 0 es una constante, me queda beta 0. Valor esperado de Y es una variable aleatoria, valor esperado de Y, copio. Beta 1 es una constante, puedo sacarla de la esperanza. Sale de la esperanza, miren, beta 1, valor esperado de X. Y así me queda la función de beta 0. Entonces, paso 4. Calcular los valores esperados y sustituir en beta 0. X es igual a Z más U para el hombre. Esto lo volví a copiar para no estar yendo arriba. Y Y es igual a Z más W, que es la mujer. Aplico el valor esperado a toda la función y me queda el valor esperado de X es igual al valor esperado de Z más el valor esperado de U. Y esto es 5 más 0 es igual a 5. ¿Por qué? Porque acá arriba me daban los valores. Es Z, W, me daban también U es igual a 0. Todos esos ya los tenía. Entonces solamente sustituyo. Miren, 5 más 0, 5. Ah, aquí es 5, miren. Aquí hay un error. Le voy a dejar eso. El valor esperado de Y también es 5. Entonces vamos a sustituir en beta 0. El valor esperado de Y, 5, menos beta 1. Beta 1 ya lo encontré aquí arriba. 5 sextos. Por 5, que es el valor esperado de X. Todo esto me da 5 sextos. Después, para sustituir en el modelo, tomo yo el valor esperado de Y, dado X es igual a 6. ¿Por qué es igual a 6? Porque aquí arriba nos dice, si el marido responde X es igual a 6, entonces yo tomo X es igual a 6. Y acá tengo el beta 0, que me dio 5 sextos, más el beta 1, que me dio 5 sextos, por 6, que es 6, que me dice el inciso, y esto me da 5.833333. Ok, entonces ya tengo el inciso A. Ahora vamos al inciso B. Si la mujer responde Y es igual a 6, prediga de la mejor forma posible, dada la información disponible, la cantidad que respondería el hombre. Si se propone que su modelo es valor esperado de Y dado X es igual a Y, esto es igual a este estimador sub 0 más, bueno, W le voy a decir, no sé cuál es el nombre griego de este símbolo. W sub 1 por Y. Calcular el W sub 1 con su respectiva varianza. De nuevo estoy repitiendo, pero para la información de la mujer. La varianza de Y es igual a la varianza de Z más la varianza de W. Hice lo mismo que con la varianza del hombre. Como la función es Y es igual a Z más W, le estoy poniendo varianza a cada una de las variables. Y esto ya nos dio el ejercicio 30 más 4 es igual a 34. La covarianza es la misma que la del hombre porque ambas tienen la variable Z, 30. Entonces el estimador de W1 es igual a lo mismo, covarianza entre varianza. Covarianza 30, varianza 34. Ahora, calcular el W0. Esto es lo mismo que se obtuvo desde acá arriba. Solo que ahora con el W. Entonces, tengo W0 es igual al valor esperado de X menos W1 por el valor esperado de Y. 5 menos W1 por 5. Eso fue lo que me dio el valor esperado de X y de Y. Es 10 entre 17. Después, para calcular el modelo para Y, tengo E de X dado Y es igual a 6. ¿Por qué es igual a 6? Si la mujer responde Y igual a 6, entonces si aquí hubiera dicho Y igual a 5, hubieran puesto 5 aquí. Si hubiera dicho 4, hubieran puesto 4. 10 entre 17, que es W0, más 30 entre 34, que es W1, por 6. Lo mismo aquí, si hubiera dicho 5, si hubiera dicho 4, aquí hubiera sido. Y esto me da 5.8824. ¿Okay? Este es como una introducción para que ustedes vayan viendo cómo funcionan los modelos lineales. Ahora sí, vamos al siguiente, a lo mero mero. Demostrar insensatez e inconsistencia. Pues miren, ya vamos a buen tiempo, qué bueno.
Demostrar incertidumbre y consistencia para el estimador de un modelo sin constante. Sin constante. Miren. Se los menciono, ¿verdad? Y se sabe que tiene la siguiente forma. Y es igual a beta 1 por X más U. Es decir, beta sub 0 es igual a 0. Se comienza minimizando la suma de los residuales del modelo muestral. Entonces, ¿cómo hago esto? Voy a despejar para U. U es igual a Y menos beta sub 1. Tomando en cuenta el estimador, ¿cómo hago esto? Sustituyendo estos valores por las estimaciones con el hat, el gorrito que les decía, porque como ya les mencioné, es muy difícil tener los valores poblacionales. Entonces vamos a usar estimadores que aproximen ese valor al poblacional. Elevando al cuadrado para minimizar la suma de los residuales. Minimización de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n del estimador u hat a la 2, u siendo esto. Entonces, como u es igual a y menos beta 1 estimado, solo sustituyo la sumatoria de y menos beta 1 estimado por x a la 2, ¿ok? Después vamos a sacar la condición de primer orden, o sea, derivar para beta 1 hat. Entonces, bajo el 2, saco el menos x y me queda de esta manera. Multiplicando menos x por la expresión interna, el 2 lo saco, ¿verdad? Lo puedo mandar a dividir, o sea, y me queda menos y por x más beta 1 estimado por x a la 2. Ahora, de esto voy a despejar para beta 1. Y me queda beta 1 estimado es igual a la sumatoria de xy entre la sumatoria de x a la 2. Esto es la covarianza. Y esto es la varianza. ¿Se acuerdan que en el modelo anterior nosotros decíamos beta 1 estimado es sumatoria, es covarianza entre varianza? Entonces, aquí está una demostración de cómo se consigue para decir eso. Yo quiero que ustedes vean esto y digan, pero esta no es la forma normal de la covarianza. Y esta no es la forma normal de la varianza. ¿Cómo va a ser eso? Que la sumatoria de x a la 2 es la varianza. ¿Qué ondas? Yo quiero que al terminar el laboratorio, alguien me mande la demostración de por qué esto se puede decir que es varianza y por qué esto es covarianza. La primera persona que me lo mande bien resuelto le voy a dar 5 puntos. Si no están prestando atención, pues se pierden la oportunidad, ¿verdad? Tiene que ir bien hecho, ¿verdad? Así que si no le salió, pues, y lo mandaron, primero lo siento, pero no le puedo dar los puntos. Si lo hacen bien, se lo doy. Después, se encuentra la ecuación principal sustituyendo y. Entonces, en esto voy a sustituir y. Y, ¿de dónde sale? Entonces, sumatoria de x por y, sustituyo, entre la sumatoria de x2. Después, voy a multiplicar el x por lo de adentro. Beta 1, x a la 2, más u por x. Después, puedo aplicar propiedades de sumatoria. Miren, distributiva. El beta 1, recuerden que se trata como constante, se puede sacar de la sumatoria, como vimos en las propiedades de la sumatoria, y esto queda igual. Y estos dos son iguales, entonces puede hacerse 1. Entonces me queda la función principal. Esta es la función principal, miren. Beta 1 más la sumatoria de u por x entre la sumatoria de x a la 2. Esto. Entonces vamos a comenzar con las propiedades de los estimadores. Una vez que ya tengamos nuestra ecuación principal, podemos empezar. Vamos a probar, como les dije, la incertidumbre y la consistencia. La eficiencia no se presenta, eso lo vamos a dejar para el siguiente laboratorio. Como les dije, la eficiencia necesita otro estimador para determinarse y el doctor me dijo que no los cargará tanto, entonces no lo vamos a hacer en este laboratorio. Y no se las pido para la guía del sábado, así que no se preocupen. La incertidumbre, vamos a ver el primer caso de la incertidumbre. Si se cumple el supuesto de exogeneidad estricta, es decir, el valor esperado de u dado x es igual a 0. Tenemos
beta 1 estimado es igual a beta 1 más la sumatoria de u por x entre la sumatoria de x a la 2. Esto es esto. Ok, entonces empezamos a aplicar esperanza para determinar la insecadez, porque si se acuerdan, la insecadez se determinaba si el valor esperado del estimador dado x era igual al valor poblacional. En las diapositivas lo vimos. Vamos a ver. Aquí está, miren. Un estimador beta hat es insesgado, sí, esto. Entonces eso es lo que estamos tratando de encontrar. Ay. Entonces, aplicamos esperanza condicionada. Esperanza de beta hat dado x es igual a la esperanza de beta 1 dado x más la esperanza de la sumatoria de u por x entre la esperanza de x a la 2 dado x. Y recordar las propiedades. La esperanza de beta 1 dado x es igual a beta 1. Beta 1 es una constante. Y la esperanza de x dado x es igual a x. Esto es lo mismo que decir una función de x, ¿verdad? Esperanza de beta 1 estimado dado x es igual a beta 1. Ese beta 1 ya no tiene el dado x porque como vimos esta propiedad, solo queda beta 1. Ya también apliqué la distributiva en esto, podríamos decirlo, y saqué el 1 sobre sumatoria de x a la 2, porque esto es como una constante, si ustedes lo evalúan, porque estoy condicionando a x, entonces esto de acá abajo puede salir como una constante. Entonces solamente me quedaría la esperanza de la sumatoria de u por x entre x. Entonces, yo puedo hacer la propiedad esta de la esperanza. Puede meterse a la sumatoria de la esperanza, miren. Y tengo la esperanza de u de x, de u por x, perdón, dado x. Entonces después en el siguiente paso, si ven aquí hay una x adentro, entonces como estoy condicionando hacia x, puedo sacarla de la esperanza. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Y ya me queda así. Ok, me queda esta expresión. Esta expresión se parece a algo que yo he visto. Como en este inciso, tomen en cuenta, en este inciso, si se cumple, bueno, si se asume, perdón, que se cumple la exogeneidad estricta, es decir, el inciso me dice que yo asuma que se cumple esto, entonces yo digo, ok, esto es 0. Si esto es 0, por x, 0. Por 1 entre sumatoria de x a la 2, 0. Me queda la esperanza de beta 1 estimado dado x es igual a beta 1. Se demostró que el estimador es insesgado condicional. Si ven, para decir que es insesgado, se decía que era el valor esperado del estimador es igual a el valor poblacional. No decía el valor esperado dado x es igual al valor poblacional. No decía eso, no decía dado x. Decía solo el valor esperado del estimador, sin la condicional. Entonces, por eso aplicamos la ley de las esperanzas iteradas, la cual, hay que recordar, pues en las diapositivas, se especifica que el valor esperado del valor esperado de y dado x es igual al valor esperado de y. Entonces yo tengo esta función, voy a aplicarle eso. Valor esperado de beta estimado es igual al valor esperado del valor esperado de beta 1 estimado dado x. Y esto es igual al valor esperado de beta 1. Miren esto. Y esto me da beta 1. ¿Por qué? Porque beta 1 es una constante y el valor esperado de una constante es la constante. Entonces así puedo decir yo que el valor esperado de beta 1 estimado es igual a beta 1. Ya se cumple exactamente lo mismo que decían las diapositivas. Miren, ya no hay un dado x. Se demostró que el estimador es insesgado no condicional. Miren, cuando yo les pida insesgadez, tienen que hacer condicional y no condicional. Siguiente. Caso 2 de la insesgadez. Si no se asume la exogeneidad estricta, es decir, el valor esperado del error dado x es distinto a 0. Esta ecuación de aquí la obtuve lo mismo que obtuve aquí. Solo la estoy copiando, ¿ok?
no se asusten. Solo que aquí yo estoy asumiendo que esto es distinto a X. B a 0, perdón. Si esto es distinto a 0, entonces me queda todo esto normal, miren. Entonces yo no puedo decir de esa manera que el valor esperado del estimador dado X es igual a beta 1, no se puede decir. Entonces se dice que es distinto y el estimador sería sesgado si yo no asumo la exogeneidad estricta. Así se logra demostrar que la exogeneidad estricta es necesaria para alcanzar la insesgadez de un estimador. Ok. ¿Hay alguna pregunta en la insesgadez? Bueno, vamos a seguir. Vamos a comenzar a comprobar la consistencia. Asumiendo que se cumple la exogeneidad débil. La exogeneidad débil, está en las diapositivas también, es el valor esperado de U por X, y eso asumiendo que es 0. Acuérdense que U son los errores. La ecuación principal es esta, beta 1 estimado es igual a beta 1 más la sumatoria de U por X entre la sumatoria de X a la 2. Esta ecuación principal, yo sé que molesto, pero es para que se acuerden bien, es esa que tiene esta flecha. Entonces, desde ahí se parte para las 2, para insesgadez y consistencia. Se aplica el primo, el P límite o el límite en probabilidad, lo que quieran decirle. Recordar las propiedades, que el P límite de una constante es igual a la constante. El P límite de una sumatoria X entre N puede llamarse la esperanza de X. Acuérdense, yo les dije, si ven una sumatoria y ven un entre N, cuando les estaba explicando lo de las funciones de densidad de probabilidad, lo de las frecuencias relativas también, les dije eso, entonces ustedes pueden unir estas dos y decir el valor esperado de X. El P límite de X entre Y sí puede hacerse P límite de X entre P límite de Y. ¿Ok? Entonces, vamos a aplicarle P límite a esta ecuación principal. P límite de beta 1 estimado es igual al P límite de beta 1 más el P límite de esto. Y como esto sí se puede aplicar, vamos a distribuir el P límite entre las dos partes de la fracción. Después vamos a agregar un entre N. Puedo agregarlo, lo agrego. Y ya después uno la sumatoria y el N y pongo valor esperado. Miren, sumatoria entre N, valor esperado. Y me queda esto, valor esperado de U por X entre el valor esperado de X a la 2, todo más beta 1. Con esto, como estábamos tomando que sí se cumple el supuesto de exogeneidad débil, ven este término que está aquí, yo estoy asumiendo que eso es 0, entonces pongo de U por X, 0. Se cancela ya esto, ya es 0. Solo me queda P límite de beta 1 estimado es igual a beta 1 poblacional. Miren, el estimador es consistente. El caso 2. Si no se cumple el supuesto de exogeneidad débil, lo mismo de aquí estoy partiendo, pero esto es diferente a 0, entonces me queda toda esta expresión. Y el P límite, beta 1 estimado, sería diferente a su valor poblacional. Entonces, el estimador no sería consistente. Recordad, la consistencia es un requisito mínimo en un estimador. Entonces, si esto no le da consistente, entonces hay algo mal con su evaluación del estimador o con el estimador en sí. Depende de cómo ustedes lo estén desarrollando. Y eso fue todo. Terminamos más rápido lo que yo esperaba. Les voy a mandar la guía de ejercicios. Les voy a dar las instrucciones ahorita de nuevo, porque no sé si gente se volvió a unir ahorita. Se unió ahorita. Hay una tarea que tienen que presentar el sábado 5 de junio a más tardar a las 5 p.m. Me lo mandan a ese correo y cuesta 100%. Ahí están los puntajes respectivos de cada uno. Quiero que sea a mano, escaneado, un documento PDF, todas las imágenes, legible,
yo les voy a pasar la pauta una vez que ustedes me lo presenten para que sepan por qué perdieron puntos, por qué les bajé tanto, por qué tienen. Entonces, eso. Si alguien tiene una pregunta, puede hacerla. Si no, eso sería todo. Ah, ok. Alguien está preguntando, vamos a ver. Daniela Michelle, decime. Buenas noches, Gabriela. Solo yo tenía una consulta. Sí, dime. Los ejercicios los va a enviar estos últimos que puso. No. Sí, voy a mandarles todas las diapositivas y estos últimos que les enseñé. Se los voy a mandar, les va a ayudar para resolver la guía. Ahí van a notar que fui un poco, bueno, fui regalona de puntos. Ahí le puse unos ejercicios que tal vez pude haber explicado en este momento, así que presten atención, ¿verdad? ¿Algo más? Ok, gracias. Feliz noche, no. ¿Alguien más? No. Kenny, decime. Buenas noches, Gabriela. Una consulta con respecto a lo que dijiste que teníamos que enviarte después del laboratorio. Simplemente es la demostración de cómo x al cuadrado es la varianza. Y de la covarianza de XY. ¿Por qué se puede expresar la covarianza y la varianza de esa manera? Listo, gracias. Me llega que hayan prestado atención. ¿Alguien más tiene una consulta? También me pueden decir como fuiste muy rápido, pudiste haberte detenido en esto, no entendí tal parte de las diapositivas, para que yo pueda aprender mejor a darles la clase, a ayudarles a ustedes para que comprendan mejor, ¿verdad? No tengan miedo, no me voy a enojar. Hola. Sí, yo creo más a la próxima ir un poco más lento, sobre todo en la parte práctica. La parte práctica, ok. ¿Alguien más? Buenas noches, Gabriela. Uh-huh. Mi caso es como una observación personal. Uh-huh. Yo siento que ya casi estoy para usar lentes, entonces quizás no sé si se puede usar como algún resaltador cuando esté indicando tal cosa, porque de por sí que mi internet a veces falla mucho. Entonces cuando está mencionando tal cosa, quizás yo lo vea como segundos después. Entonces, y también usted ha de tener razones por qué está grabando la clase no en pantalla completa. Entonces, para mí personal, siento que tengo que estar súper pegada aquí a la pantalla para poder ver ese cursor tan pequeñito. Ah, sí, creo que Entonces, tal vez sí se puede usar un resaltador, no sé. sí, es cierto, tenés razón. Gracias. También en las clases del doctor que le subí a Teams, no sé si alguien la vio, me disculpo porque no le puse pantalla completa a la grabación, pero la verdad es que no creí yo que las iba a compartir con ustedes, ¿verdad? Creí que solamente iba a ser para mi uso, pero ya que vi que el doctor estaba teniendo problemas dándole los videos, entonces lo hice. Pero si quieren que esté grabando las clases y subiéndolo, lo voy a hacer pantalla entera. Pero no te preocupes, Ana, voy a subir este video a Drive para que lo puedas ver bien ahí, así entero, por si tenés algún problema, lo pauses y todo. O sea, no se preocupen, eso pueden verlo después. ¿Alguien tiene otra pregunta, otra consulta, otra duda, otro comentario? Buenas noches, Gabriela. Yo solamente quería preguntarle qué día nos va a mandar la guía para solucionar. Hoy, ahorita, se las voy a mandar. Cuando termine el laboratorio, se las voy a mandar. Ah, ok, muchas gracias. Y es individual, ¿verdad? Sí, individual. Son 5 ejercicios. ¿Alguien más? Bueno, creo que eso es todo. Pasen buena noche. Si tienen alguna pregunta con la guía o con otra cosa de la clase, me pueden escribir. Y eso fue todo. Nos Muchas vemos. gracias, Gabriela. Gracias, Feliz noche. Gabriela. Gracias, Buenas Gabriela. noches. Buenas noches.